Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. La tertulia tecnológica en Conexión Tecnológica. Queremos darle la bienvenida a Harold Gómez, que está con nosotros el día de hoy para iniciar todo lo que es nuestro segmento de tertulia tecnológica. El día de hoy vamos a conversar con Harold un poquito sobre lo que es la ingeniería PROMPT, las novedades que trae y cómo esto se conecta con todo lo que es la inteligencia artificial, y sobre eso también cómo puede aportar a toda esta revolución tecnológica. Gracias, Harold, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por siempre invitarme. Bienvenido, Harold, una vez más a este tu programa y tu espacio, Conexión Tecnológica. Ingeniería del PROMPT, yo he visto ahí, viendo la inteligencia artificial, observando cómo de un tiempo para acá se ha desarrollado de manera, vamos a decir, sobrenatural, porque realmente todo el mundo, Microsoft ahí a la vanguardia con la inteligencia artificial, Google y muchos sectores que están utilizando esta herramienta. Pero venimos a hablar de algo bien importante, como mencionó Catherine, de la ingeniería del PROMPT, que es un elemento que tiene la inteligencia artificial con el objetivo de automatizar. Y lo bueno es como que no hay que tener esa noción de programación para tú utilizarlo. Cuéntanos sobre esto, de la ingeniería del PROMPT, qué es primero, y luego vamos a ir hablando, conversando en esta tertulia. Bueno, Guido, te diré que realmente el tema de la ingeniería del PROMPT es algo muy interesante, porque es como esa forma de uno lograr comunicar a una persona con una inteligencia artificial, que obviamente es un programa. Sí, porque la gente cree que la inteligencia artificial es algo... Es una persona, sí, o que piensa como una persona, no, pero realmente es un conjunto. Ni siquiera es un programa, son miles de programas conectados de diferentes formas y te hacen pensar que es algo inteligente. Entonces, para, vamos a decir, mejorar la calidad de esas respuestas, que pueden ser desde muy simples hasta exageradamente complejas, nace la ingeniería del PROMPT, que básicamente lo que busca es, bueno, la palabra incluso ingeniería del PROMPT viene del concepto de actividad proactiva ligada con la ingeniería. Es una forma de que nosotros hagamos preguntas que tengan una respuesta más exacta o más exacta para un concepto. Ok, porque podrían ser todas las respuestas exactas, pero no necesariamente es la respuesta que un ingeniero daría, que un arquitecto daría, exacto, que un médico daría. O sea que va a depender de cómo tú abordes la pregunta. Exacto, exacto. Y es tanto que si tú lo ves desde el punto de vista de la demanda tecnológica, que va aumentando cada vez más, pues la idea es también una tecnología que también permita que los programadores se concentren en aquellas cosas que este tipo de inteligencia artificial todavía no tiene la sensibilidad para lograr. Entonces vamos a decir que también es una forma de hacer que el trabajo del día a día se permita hacer de una forma mucho más fácil, sin depender de técnicos para hacerlo. Eso es interesante. Y es indispensable entender cómo y a qué responder para obtener un resultado que esperamos de esa inteligencia artificial. Y hay una serie de mecanismos de cómo tú interactuar. Hay pasos, no es a lo loco, o sea, tú no vas a poner una información a lo loco, o sea, a lo loco es cualquier cosa. No, esto tiene sus pasos. Sí. Y de eso quería hablar. Y se está hablando incluso de estadística, antes de pasar a la siguiente inquietud, y que los amigos aquí en Conexión Tech RD están ahí interactuando. Y se habla de que, por ejemplo, se estima que en 10 años más de la mitad de los puestos de trabajo estarán relacionados con la ingeniería del PROMPT. Eso es real. Fíjate que la ingeniería del PROMPT, como el mismo, vamos a decir, con el auge de ChatGPT, que es básicamente el modelo proactivo más utilizado en el día de hoy, a sabiendas para el público de que hay, me atrevo a decir que cientos de otros
que Sí, tienen hay diferentes- otros que son inteligencia artificial, sí, que son sí, otros. Sí, y que tienen a veces el tema de lo que es la proactividad o la, ¿cómo te diría? Esa característica de poder sugerir cosas Claro. a partir de una pregunta. Hay varios más. Pero la idea es que a partir de esta, vamos a decir, revolución que ha pasado, incluso las instituciones educativas Claro, han tomado tomado, la iniciativa sí. de crear una carrera, porque se ve que esta dependencia que vamos a tener de la inteligencia artificial ya es irreversible. No, y también las empresas están tomando también en su puesto de trabajo Posiciones que posiciones tienen que de ver con esto. innovación, Claro, Eh, claro, y cualquiera creería que son posiciones por el concepto o por lo innovador dentro del área de tecnología, lo cual sí está pasando. Claro. Pero realmente son posiciones en otras áreas. En Sí, otras porque es áreas. que cuando estamos hablando de inteligencia artificial también estamos dándole apertura a otras posiciones dentro de lo que es el Claro. área y le estamos dando participación, por ejemplo, al área de negocios, para que de cierta manera esa comunicación que no se tenía con tecnología, ya ahora sí se tenga y por eso tenemos estos Sí. departamentos nuevos de innovación. Sí, claro. Y también aportando un poquito a lo que decías, este tema de la ingeniería prompt ayuda tanto a que estas soluciones de chat GPT sean menos, o tengan menos errores, porque sabemos que Claro, que son van que soluciones pasan tienen. y van a seguir Claro. pasando. Exacto. Ok, y obviamente la idea es que la misma ingeniería del PROM aporte a la inteligencia artificial, en este caso la vía contraria, le aporte esas condiciones que el ser humano puede, ¿cómo te digo? Puede prevenir en un caso o puede sugerir. ¿Entiendes? Incluso sabemos que ya, por ejemplo, en muchas instituciones a nivel mundial, una buena parte de la documentación que sale de las instituciones ya son generadas con inteligencia artificial. Claro. Y ya esas posiciones están siendo ocupadas por expertos en ingeniería del PROM. Y bien lo dijiste, expertos por ingeniería del prompt, porque hay muchas personas también que dentro del desconocimiento, por nombrarlo de una manera, dicen, bueno, ya en el 2026 no van a existir vacantes para estos ingenieros. Esa es como la alusión de Kodak. ¿Qué pasó con Kodak? Se quedó atrás porque no transicionó. Entonces lo que tenemos que hacer es, como bien lo comentabas, comenzar a educarnos, certificarnos, conocer las tecnologías para nosotros poder seguir innovando. Claro, y te voy a decir algo que es la visión que siempre que tengo la oportunidad de dar una charla o de dar algún tipo de consultoría, me gusta transmitirle a las personas que me escuchan. Y es que esto se va a sumar a más cosas. Claro. O sea, a veces escuchamos la inteligencia artificial, escuchamos que podemos hacer una pregunta y una respuesta, pero esto ya está sumándose a otras tecnologías. Por ejemplo, ya muchos IBRs de muchos países del mundo tienen la capacidad de entender lo que tú comentas. O sea, que ya no llega a una queja solamente como algo que alguien tiene que escucharlo y que algún día quizá alguien va a entrar a ese buzón. No. Y va a responder. No, Exactamente. eso Es ya- algo que se está tomando en cuenta para que sea cosa en tiempo real. Incluso algo que ha llegado al nivel de sugerir mucho tipo de interacción, por ejemplo, con el tema de los enfermos. Se están buscando nuevas formas de que esa inteligencia artificial pueda interactuar y obviamente, por ejemplo, las preguntas debe hacerle a alguien que sepa, por ejemplo, de medicina, Claro. Claro. para que exacto. para que las respuestas tengan el concepto No, que y, se espera. y la parte contextual, o sea, Exacto. porque de salud. Claro, Es- no es algo que digamos que yo como programador o como experto en tecnología voy a saber específicamente las Claro. respuestas para ese caso. Y si lo vemos desde el punto de vista un poco más general, imagínense ustedes la oportunidad que ustedes podrían tener si pudieran hacerle una pregunta al mundo, que es lo que realmente ve la inteligencia artificial. O sea, son cientos de miles de bases de datos. Claro. Son Entonces, modelos, son muchos modelos, muchas exacto. bases de datos, están entrelazados entre sí. Y esto es, bueno, por ejemplo, ChatGPT es un chatbot, o sea, es un chatbot que por eso la interacción entre un ser humano, vamos a decir así, y la herramienta se ve como natural, porque utilizan un lenguaje natural. Sí. Y hay algo que tiene un sentido muy especial. Fue lo que pasó inicialmente con
con las herramientas de mensajería como Messenger originalmente, los correos electrónicos, que muchas de las personas que hoy se han dedicado al concepto de inteligencia artificial expresaban en su momento que lo importante no era comunicar computadoras, sino comunicar gente. Así es. Entonces, esa oportunidad maravillosa de comunicar gente y de comunicarlos bien, valga la redundancia, es muy importante. Te pongo un ejemplo. IBM hace años que tiene unos servicios de traducción en tiempo real, pero una palabra, digamos que en dominicano, no significa lo mismo en chino. O sea, él no tiene el contexto de lo que le estamos hablando. Entonces, este tipo de tecnología, como la ingeniería del prompt, te permite hacer las cosas para que en un sentido vayan de una forma y cuando vuelvan vengan de otra forma. Claro. Que sea real, que sea, bueno, dependiendo de la pregunta, en un contexto, que eso vamos a hablar ahora, que tenga su contexto, sea clara. Sí. Todos esos puntos. Que tenga, por ejemplo, palabras claves, claro, llaves, incluso, ¿por qué no? Personas. O sea, tú puedes especificar condiciones, por ejemplo, mira, respóndeme cualquier cosa menos que diga Harold Gómez. Ok. Por ejemplo. Sí. No, y también tú puedes especificar, que esos son algunos de los ejemplos que vamos a hablar. Tú puedes especificar, por ejemplo, si tú quieres que te diga cuáles son los juegos para niños, tú tienes que especificar que niños infantiles, claro, o que sea, si es para, por ejemplo, menores de 13 años. Menos de 13 años, ser muy específico. Y si son, por ejemplo, datos estadísticos, decir la fuente. Si tú dices, mira, de esta fuente, tráeme esta información específica. Entonces, mientras tú vas dándole esa segmentación, segregación, a través de las preguntas a ese chat, GPT o a lo que es la inteligencia artificial o al prompt, ella te va a responder lo más real posible. Así es. Pero ¿por qué se dice prompt? Porque yo me remonto al prompt de DOS. Exacto, del sistema operativo de OS. Yo sé que mucha gente, que está en tecnología lo va a reconocer, pero otros no. El DOS era un sistema operativo tipo PROM. El PROM es un indicador, ¿verdad? Exactamente. Que te pone ahí y está esperando por usted. Que tú interactúes. Es un PROM, puede ser con una indicación era como con un cursor. Era un cursorcito, pero también tenía un indicador que sea el símbolo de mayor, ¿no? Tenía algo así. Exacto. Y es algo que, fíjate, el concepto de prompt, como sería la palabra en inglés, es una pregunta corta, es una interacción. Exacto. Una interacción ya es un prompt. Entonces, fíjate que lo que te está diciendo la palabra básicamente es que estamos esperando una interacción y que vamos a filtrar o vamos a condicionar esa interacción. Por eso ChatGPT tiene, cuando usted crea su cuenta y todo eso, todos esos pasos que tiene que dar para crear su cuenta, ella te espera. Claro. O sea, con el prompt que tiene. Claro. Entonces, es para que la gente nos entienda que ese prompt, ese indicador, está esperando por usted para que usted le haga la pregunta. Exacto. Bien, para que te busque la información. Y mira, y ahora con las integraciones, por ejemplo, de los sistemas de voz en los mismos navegadores. Bueno, sí. Por ejemplo, con el caso de Bing, de Microsoft, ¿verdad? Con el Edge. Ya estamos hablando de que si tú quisieras, como hay otras aplicaciones para Android, como Vexillion, que te permiten, ya definitivamente tú dejas digamos que el chat abierto. Sí, porque el prompt abierto. Sí. Y ya tienen suficiente inteligencia para activarse cuando tú le haces una pregunta y que te responda. Correcto. Sí, porque esos son modelos que van aprendiendo. Claro. Van aprendiendo de lo que tú vas, de las interacciones. Claro. Mira, ¿y cómo debe la persona que vamos a enseñar aquí mejores prácticas del prompt? O sea, ¿cómo debe abordar a ese prompt para que le pueda contestar de manera más real y concreta? Mira, Guido, si esta pregunta que tú me acabas de decir fuera fácil, no hubiera una ingeniería del prompt, no hubieran universidades dando esto. Ahora, en sentido general, lo primero es, como tú bien has dicho la palabra, la he utilizado un par de veces muy sabiamente, que se llama contextualizar. O sea, la primera cosa es, tú tienes que entender que ese sistema, ese software, esa inteligencia artificial que está detrás, no sabe el contexto en el que tú estás hablando. Entonces tú podrías decir, en República Dominicana,
y quizá con eso tú le estás diciendo, quiero las respuestas de República Dominicana antes de otras cosas. Básquetbol o béisbol, por ejemplo. Claro. Y un grupo de palabras claves. O sea, mientras más palabras claves tú uses para especificar un contexto, más exacta va a ser tu respuesta. Y eso sin especificar que también tú les puedes decir a los diferentes prompts de las inteligencias artificiales, les puedes decir incluso que tú quieres una respuesta corta, tú quieres una respuesta media, tú quieres una respuesta extensa, con las fuentes, como tú decías, y obviamente ya eso te permite un mundo de otras nuevas interacciones. Sí, pero sí. Y entonces, aparte de eso, tiene que ser claro y específico, Claro, supongo. claro. Mientras más, te explico, mientras más específicos los contextos con los que tú puedes hablar, más claro para el sistema es. Porque, aunque le hablamos en español y hay un software detrás tratando de llevar ese español que usamos A los diferentes idiomas. a los diferentes, vamos a decir, a los algoritmos que hacen el trabajo por detrás, ¿verdad? Eso es así. Pues realmente esa computadora no sabe español. Claro, y por eso, Claro. No sabe. por eso debemos utilizar un lenguaje natural. Exacto. Incluso pudiéramos usar palabras infinitivas. Nosotros le decimos comer manzana, República Dominicana, 2 de la tarde. Y quizás, aunque para nosotros parece algo arcaico, para la computadora tiene un sentido exageradamente claro. Ok. Porque al final, todos estos algoritmos de inteligencia artificial, lo que buscan es, por palabras claves, predecir una respuesta. Es una respuesta normalmente predictiva. Sí. ¿Entiendes? Entonces, en ese contexto, pues, mientras más palabras, es lo que yo digo, creo que Clave, que sean clave. claras. Mientras más palabras clave yo puedo usar, mejor va a ser la respuesta que voy a tener. ¿No? Y así evita ambigüedades. Claro. Y con el PROM, con la ingeniería. Hay personas que, bueno, hay que controlar también lo que es la longitud de la pregunta, porque hay personas como que, ¿verdad? Claro que se pasan de contento que podrían. Sí, pero Guido, también te voy a decir algo. Como bien hemos hablado y hemos repetido varias veces, hay un contexto. Claro. Ujú. Hay esquemas donde la base de datos de respuestas es tan amplia que una pregunta que nosotros llamamos, vamos a decir, grande, una pregunta larga, pues necesariamente para el contexto del que pudiéramos estar hablando, ¿no? O sea, si es de salud, si es de... sí, claro. Si te enfoca específicamente de lo que tú quieres, sí, Exacto. es válida. Es válido, eso es real. Y te voy a poner algo. Y no afectaría la calidad de la respuesta. Porque Claro, claro, o sea, porque vuelvo y te digo, a una mejor pregunta hay Mientras una más completa. Sí, es una mejor respuesta. Claro. Ok. Y muchas veces los prompts cortos traen Ambigüedades. temas de ambigüedades. Sí, claro. Y hay muchas cosas de concepto, incluso el mismo caso que nosotros tenemos en español que cualquiera creería que no se estudia, pero se estudia, el caso de la coma. De que una coma en un sitio mal colocado significa otra cosa. Exacto. Entonces O sea, son... yo lo que creo que hay que buscar un equilibrio ahí. Claro. O sea, que no sea ni muy larga ni muy corta. Claro, es lo ideal. O sea, es lo ideal y debe ser también, como te digo, muchas veces debe ser un concepto de hacer iteraciones con el mismo modelo de pregunta. O sea, tú iterar con la inteligencia artificial con un modelo específico de pregunta. Por ejemplo, imagínate que tu trabajo fuera de inmuebles y tú quisieras saber información de zonas de una ciudad o digamos que condiciones de un país, porque para tu negocio es importante. Claro. Pues obviamente mientras más tú puedas hacer esa interacción y evaluar entre comillas los diferentes resultados que te va dando, pues mejores preguntas tú le vas a hacer. Y ahí tú aplicas lo que es probar y ajustar. Claro, Exacto. claro. Y es uno de las técnicas más recomendadas para mejorar el prompt. Probar y ajustar. Probar y ajustar. Sí. Aquí antes le llamamos eso prueba y error. Sí. Pero realmente en este caso no hay error. No hay No error, hay error. porque Ok. es ajuste, porque vamos a identificar a los distintos chatbots que se estén conectando, pues cuáles son las distintas áreas para poder tener una respuesta. Claro. Y si pensamos en que la tendencia que el mundo vive va hacia la especialización, o sea que quienes
como decía Guido ahorita, quizás los que menos riesgo tienen en los trabajos futuros son aquellas personas que por su naturaleza están muy especializadas. Porque obviamente, por ejemplo, hace unos días un gran amigo me hacía una pregunta sobre el tema de los aviones. Yo soy un apasionado también de los aviones de combate y eso. Y decía del tema de la guerra Ucrania y Rusia. Y decía, pero ¿cómo es que un piloto dura un año para volar un F-16? Y yo le decía, no, tú te has equivocado. Dura un año después que sabe volar otro tipo de jet. ¿Entiendes? O sea, que la especialización en el mundo de la tecnología y en el mundo de las otras carreras, porque como tú decíamos ahorita, hay médicos, hay ingenieros, hay arquitectos. Ese crecimiento hará que sea más necesario cada vez saber hacer mejores preguntas. No, y que va a estar, volvemos y repetimos, en el contexto indicado, porque tú le estás haciendo la pregunta en un sector en específico. Puede ser arquitectura, puede ser en el sector de salud, porque todos esos modelos se crean para eso. Sí. No solamente el ChatGPT incluso van por versiones 4, porque va a haber mejora, eso es normal, pero es lo que tú me dices, o sea, cada modelo, esos modelos que se crean son para específicamente áreas de sectores cuando las requieran. Sí, y mira, Guido, si te fijas, por ejemplo, los últimos años y casualmente en este año, las alianzas que han hecho, por ejemplo, Siemens con Microsoft. Mira, es una buena alianza de que tienen que ver con los PLCs. Los PLC. Sí. Explica lo que es PLC. Bueno, los PLC son, digámoslo de una forma muy códigos. sencilla, son más bien pequeños procesadores que se usan en el mundo de manera cotidiana. Por ejemplo, cada vez que nosotros vamos a un ascensor, lo que nos mueve es un PLC normalmente. Lo que sabe en qué piso nos vamos a parar, lo que le dice al ascensor exactamente dónde se debe parar, es un PLC. Es la traducción prácticamente, porque tú marcas. Sí. Y él recibe, claro, se le traduce a ese dispositivo, claro, dónde es que ya debe de hacer. Sí. Esos son controladores, le llaman controladores lógicos. Exactamente, porque ya en este caso que son programados. Tienen un tipo, sí, bueno, esa es realmente la explicación. Sí. Pero la idea es que ya sale de lo que nosotros llamábamos antes sistemas analógicos, y ya llevan la digitalización a un nivel de conocimiento, donde lo que hay adentro, de alguna manera, es un programa. Pero la idea es que, imagínense, por ejemplo, les voy a poner un caso sencillo, los miles de tipos de productos que han salido, digamos que en este año solamente. Ok. Si ustedes entran, por ejemplo, a Amazon de manera frecuente, en un Prime, se van a dar cuenta cuántos productos salen diarios. Son cientos de miles de productos diarios. Si usted ve, por ejemplo, algo electrónico, tiene una programación. Ya todo tiene una programación. Todo. Imagínese que un programador tuviera que aprender a programar en todo eso para hacer algo efectivo. Entonces, ahí entra este tipo de productos donde tú puedes hacer que se genere, porque obviamente la ingeniería de prompt te permite generar, incluso en programación, en la programación que hace la inteligencia artificial, productos de más calidad y más específicos. O sea, es algo que yo digo que eso es un mundo. No, es un mundo. Lo es. Porque la ingeniería del PROM, al final, lo que va a hacer que va a facilitar el uso y la confiabilidad de los generadores de códigos automáticos. Van a garantizar accesibilidad a personas que no, vuelvo y te repito, que no tienen necesariamente ese estudio de programación, sino tienen que aprender las mejores prácticas de cómo hacer las preguntas, la parte contextual, ser específico, todo lo que tú has mencionado es importante. Sí, y como concepto te diré también que es algo que yo creo que lo comenté al principio, que ya no solamente lo están viendo las empresas de tecnología. O sea, sino empresas en términos generales. Si vemos, por ejemplo, las instituciones líderes por ejemplo, en seguros, por ejemplo. Sí, pero me voy a ir al caso específico de la industria, porque la industria mueve muchas cosas y está trabajando todos los días y a veces nos quedamos en silencio y sigue trabajando, como dicen. La ingeniería industrial, por ejemplo, los líderes en ingeniería industrial ya están hace rato utilizando ingeniería del prompt. ¿Por qué? Porque los modelos que ellos utilizan para las cosas que usamos el día a día
ya tienen un nivel de, vamos a decir, de exigencia que no le permite usar la inteligencia artificial como lo haríamos cualquiera. O sea, ellos no se pueden dar el lujo de un cierto margen de error. ¿Entiendes? Entonces, esas son de las diferentes cosas, son de los grandes aportes que está haciendo ese tipo de tecnología, y será el complemento. Yo creo que en algún momento llegaremos a que tú tendrás que tomar una materia en cualquier... Creo que sí, de ingeniería de PROM. De ingeniería Por de eso PROM. hay certificaciones como mencionaba, o sea, ya nosotros tenemos que estar abiertos a que cuando salga una nueva tecnología, una nueva solución, pues estudiarla, certificarnos, porque eso es lo que nos va a garantizar a nosotros una posición en el futuro. Así es. Bueno, gracias Harold Gómez, nuestro amigo. Gracias por participar. Interesante esta de los, ya aprendieron la gente que hay una ingeniería de PROM. Sí, claro que sí. Y prácticamente una carrera para eso y una especialidad. Sí. Así que gracias por tu comparecencia en este primer bloque de Tertulia Tecnológica, y vamos a seguir con Tertulia. Quédese con nosotros. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.